Un humilde pastor perdió todo su rebaño en una tormenta devastadora. Luego un hombre rico se burló de él en público diciendo que Dios lo había castigado por ser demasiado generoso con los pobres. Pero cuando el pastor, sin tener nada, entregó su última capa para salvar a un niño perdido en las montañas, Dios le devolvió el triple de lo que tenía y reveló que la tormenta había sido la protección divina que salvó a sus ovejas de una manada de lobos. Esta es la prueba de que el sufrimiento de las personas buenas siempre tiene un propósito divino, y que lo que parece una maldición al final se convierte en la mayor bendición. En las tierras altas de un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía un hombre llamado David. No era rico ni poderoso, pero su nombre era conocido por todos en la región. David era pastor y cuidaba un pequeño rebaño de ovejas con una dedicación que iba más allá del simple trabajo. Cada mañana, antes de que el sol asomara por las montañas, David ya estaba despierto, caminando entre sus ovejas, llamándolas por sus nombres, verificando que cada una estuviera sana y segura. Para él, esas ovejas no eran simplemente animales, eran su sustento, su herencia, su responsabilidad sagrada. Pero lo que realmente distinguía a David de los demás pastores de la región era su corazón generoso. Cada semana, después de ordeñar a sus ovejas, David separaba una porción de leche fresca y la llevaba a las familias más necesitadas del pueblo. Cuando esquilaba la lana de sus ovejas, siempre reservaba una parte para las viudas y los ancianos que no tenían con qué abrigarse en el invierno. Los niños del pueblo corrían a su encuentro cuando lo veían bajar de las montañas, porque sabían que David siempre tenía una sonrisa amable y a veces un poco de queso fresco para compartir. La gente del pueblo lo amaba. Las madres bendecían su nombre cuando recibían la leche que alimentaba a sus hijos. Los ancianos oraban por él cuando se envolvían en mantas tejidas con la lana que David les había regalado. Y David, con su rostro curtido por el sol y sus manos ásperas por el trabajo, simplemente sonreía y decía que Dios lo había bendecido con aquel rebaño y que era su deber compartir esas bendiciones. Sin embargo, no todos en el pueblo veían a David con buenos ojos. Había un hombre llamado Simón, un rico hacendado que poseía tierras extensas y numerosos rebaños. Simón era conocido por su riqueza, pero también por su arrogancia y su corazón duro. Mientras David compartía lo poco que tenía, Simón acumulaba más y más, sin importarle el sufrimiento de los demás. Cuando pasaba por el mercado y veía a David regalando leche a los pobres, Simón soltaba una risa burlona y decía en voz alta para que todos escucharan: «Este hombre es un tonto. ¿De qué sirve trabajar tanto si vas a regalar el fruto de tu esfuerzo? Dios bendice a los inteligentes, no a los ingenuos». Pero David nunca respondía a las burlas de Simón. Simplemente continuaba su camino, confiando en que Dios veía su corazón y que eso era suficiente. Cada noche, antes de dormir, David se arrodillaba en su humilde cabaña y agradecía a Dios por sus ovejas, por su salud y por la oportunidad de ser una bendición para otros. Su fe era simple pero profunda, como las raíces de los árboles antiguos que crecen en las montañas. Los días transcurrían en paz para David. Cada mañana guiaba a sus ovejas por los senderos conocidos, llevándolas a los mejores pastos, protegiéndolas de los peligros del monte. Sus ovejas lo seguían con confianza, porque reconocían su voz y sabían que él jamás las abandonaría. David conocía cada rincón de aquellas montañas, cada fuente de agua fresca, cada refugio seguro cuando el clima cambiaba. Pero un día todo cambió. El cielo amaneció extrañamente oscuro, con nubes negras que se acumulaban sobre las cumbres de las montañas como una advertencia silenciosa. David miró hacia el horizonte con preocupación, pero decidió llevar a su rebaño a pastar como siempre. Las ovejas necesitaban alimentarse, y él confiaba en que podría regresar antes de que llegara la tormenta. Sin embargo, el clima en las montañas es impredecible y traicionero. A media tarde, cuando David y su rebaño estaban en las tierras altas, el viento comenzó a soplar con una fuerza terrible. Las nubes descendieron rápidamente, envolviendo todo en una niebla espesa y helada. Los truenos retumbaban como tambores de guerra,
y los relámpagos rasgaban el cielo con destellos cegadores. La lluvia cayó de repente, no como gotas, sino como una cortina sólida de agua que golpeaba la tierra con violencia. David gritó intentando mantener a su rebaño unido, pero el pánico se apoderó de las ovejas. El viento aullaba entre las rocas y los truenos las aterrorizaban. A pesar de los desesperados esfuerzos de David, las ovejas comenzaron a dispersarse en todas direcciones, desapareciendo en la niebla y la oscuridad. David corría de un lado a otro, llamándolas por sus nombres, pero su voz se perdía en el rugido de la tormenta. Sentía como si el cielo mismo se hubiera vuelto en su contra. Durante horas, David luchó contra la tormenta, buscando desesperadamente a sus ovejas. Su ropa estaba empapada, su cuerpo temblaba de frío, y sus fuerzas comenzaban a abandonarlo. Finalmente, cuando la tormenta empezó a calmarse y la oscuridad de la noche cayó sobre las montañas, David tuvo que aceptar la terrible realidad. Había perdido todo su rebaño. Descendió de las montañas con el corazón destrozado, arrastrando los pies por el camino empapado. Sus manos vacías temblaban, no solo por el frío, sino por la inmensa pérdida que acababa de sufrir. Aquel rebaño era todo lo que tenía. Eran su sustento, su medio de vida, su herencia. Y ahora, en una sola noche, todo había desaparecido. Cuando llegó al pueblo al amanecer, la noticia ya se había extendido como el fuego. La gente salía de sus casas y lo miraba con una mezcla de lástima y silencio incómodo. Pero fue Simón, el rico hacendado, quien convirtió su tragedia en espectáculo público. Cuando David pasaba por la plaza del pueblo con la cabeza gacha y el alma herida, Simón salió de su casa con una sonrisa cruel en los labios. Se plantó frente a David, cruzó los brazos y habló en voz lo suficientemente alta para que todos en la plaza pudieran escuchar cada palabra venenosa. «Miren todos, aquí está el gran David, el generoso pastor que siempre estaba regalando lo que tenía. ¿Y ahora qué tienes para regalar, David? ¿Dónde están tus ovejas? ¿Dónde está la leche que tanto repartías? ¿Dónde está la lana que dabas a los pobres?» Simón soltó una carcajada amarga que resonó en la plaza. «Yo siempre dije que eras un tonto. Ahora Dios mismo te ha demostrado que tenía razón. Tu generosidad no era virtud, era necedad. Y mira cómo te ha castigado el cielo por no pensar primero en ti mismo. Has perdido todo porque fuiste demasiado blando, demasiado ingenuo». La gente en la plaza bajó la mirada, avergonzada por las palabras de Simón, pero nadie se atrevió a contradecirlo. Algunos incluso asintieron en silencio, pensando que quizás Simón tenía razón. Quizás David había sido demasiado generoso. Quizás esta era una lección dura que el cielo le estaba enseñando. David sintió que cada palabra de Simón era como un látigo en su espalda ya magullada. El dolor de la humillación se sumó al dolor de la pérdida. Levantó la vista hacia Simón, y por un momento sus ojos se encontraron. David podría haber respondido con ira, podría haber defendido su bondad, pero en lugar de eso, simplemente agachó la cabeza y siguió caminando hacia su humilde cabaña. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la lluvia que aún goteaba de su ropa empapada. Aquella noche, en la soledad de su cabaña, David cayó de rodillas. Nunca en su vida se había sentido tan vacío, tan perdido, tan pequeño. Miró hacia el techo de madera agrietado y habló con Dios como un niño habla con su padre. «Señor, no entiendo qué he hecho mal. Solo quise compartir las bendiciones que tú me diste. ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿Acaso Simón tiene razón? ¿He sido un tonto?» Su voz se quebró, y por un largo momento solo hubo silencio. Pero entonces, en lo profundo de su corazón, David sintió algo que no podía explicar con palabras. Era como una voz suave, un susurro que no venía de afuera sino de dentro, y esa voz le recordó todas las veces que Dios había estado con él. Le recordó las mañanas cuando veía el sol salir sobre las montañas. Le recordó las sonrisas de los niños cuando recibían la leche. Le recordó las bendiciones de las viudas cuando les daba lana. Y aunque no entendía por qué había perdido su rebaño, David decidió seguir confiando.
Decidió que su fe no dependería de sus circunstancias, sino de quién era Dios. «Señor», dijo finalmente, con la voz firme a pesar de las lágrimas, «no entiendo este camino, pero confío en ti. Si he perdido todo, que sea para tu gloria. Tú conoces mi corazón, y eso me basta». Con esa oración, algo cambió en el espíritu de David. No había recuperado sus ovejas. No había recuperado su sustento, pero había recuperado su paz. Se levantó del suelo, se secó las lágrimas y tomó una decisión. No se quedaría en la cabaña lamentándose. Saldría a buscar a sus ovejas. Aunque las posibilidades fueran escasas, aunque todos pensaran que era inútil, él no abandonaría a sus ovejas así como Dios nunca lo había abandonado a él. Al día siguiente, antes del amanecer, David se preparó para regresar a las montañas. Tomó su bastón de pastor, un poco de pan duro y una pequeña cantimplora con agua. No tenía mucho más. Comenzó a subir por los senderos empinados, llamando a sus ovejas con la esperanza de que al menos alguna respondiera. Subió más y más alto, recorriendo los valles, las crestas, los lugares donde las ovejas podrían haberse refugiado. Pasaron 2 días. 2 días bajo el sol implacable durante el día y el frío cortante durante la noche. David apenas había comido, apenas había descansado. Su cuerpo estaba exhausto, sus labios agrietados, sus pies llenos de ampollas. Pero seguía buscando. En su corazón repetía una y otra vez: «No las abandonaré, no las abandonaré». Era la tarde del tercer día cuando David escuchó algo extraño. No era el balido de una oveja, sino un sonido diferente, débil, casi imperceptible. Se detuvo, aguzó el oído y volvió a escucharlo. Era un gemido, un llanto. Siguió el sonido hasta un pequeño precipicio rocoso, y allí, acurrucado entre las piedras, temblando de frío y de miedo, estaba un niño pequeño. El niño no tendría más de 6 o 7 años. Su ropa estaba rasgada, su rostro pálido, y sus labios tenían un tinte azulado por el frío. Estaba perdido, claramente separado de su familia, y al borde de la muerte por hipotermia. El pequeño levantó sus ojos llenos de lágrimas hacia David y susurró con voz temblorosa: «Tengo mucho frío, Señor. Tengo mucho frío». David miró al niño y luego miró su propia capa, la única prenda que lo protegía del frío de la montaña. Era lo último que le quedaba para mantenerse abrigado. Si se la daba al niño, él mismo sufriría el frío terrible de la noche que se aproximaba. Pero en el corazón de David no hubo duda ni vacilación. Se quitó la capa inmediatamente y envolvió al niño con ella, apretándolo contra su pecho para darle calor corporal. «No te preocupes, pequeño. Estás a salvo ahora. Te llevaré de regreso con tu familia». David cargó al niño en sus brazos y comenzó el descenso de las montañas. Cada paso era un esfuerzo monumental. Su cuerpo ya estaba agotado por los días de búsqueda sin descanso, y ahora, sin su capa, el viento helado de la tarde cortaba su piel como cuchillos. Pero David no se detuvo. Apretó al niño contra su pecho, protegiéndolo con su propio cuerpo, y siguió caminando. Cuando finalmente llegó al valle, vio a lo lejos un grupo de personas con antorchas que recorrían los caminos gritando desesperadamente. Eran los padres del niño y varios hombres que los ayudaban en la búsqueda. Al ver a David bajando de la montaña con el pequeño en brazos, la madre soltó un grito de alivio y corrió hacia ellos con lágrimas que brotaban como ríos de sus ojos. Mi hijo está vivo». La mujer tomó al niño de los brazos de David y lo apretó contra su pecho, llorando y riendo al mismo tiempo. El padre, un hombre de porte noble vestido con ropas finas, se acercó a David con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. «Tú salvaste a mi hijo. Llevamos 3 días buscándolo sin descanso. Pensamos que lo habíamos perdido para siempre». El hombre observó a David más de cerca y notó que estaba temblando de frío, que su cuerpo estaba al límite del agotamiento, que su ropa estaba empapada y rasgada. Entonces vio su propia capa envolviendo al niño. «Tú le diste tu capa.
Estabas sufriendo el frío de la montaña y aún así le diste tu única protección. David, con los labios casi congelados, apenas pudo sonreír. No podía dejarlo morir de frío, Señor. Cualquier hombre con corazón habría hecho lo mismo. El padre del niño miró a David con una mezcla de asombro y profundo respeto. No, amigo mío, no cualquier hombre habría hecho lo mismo. La mayoría habría pasado de largo o habría guardado su capa para sí mismo. Tú has demostrado un corazón que pocas veces he visto en este mundo. Se quitó su propio abrigo de lana fina y lo puso sobre los hombros temblorosos de David. Dime tu nombre y dónde vives. Quiero recompensarte por lo que has hecho. David, todavía débil, le contó su historia. Le habló de su rebaño perdido en la tormenta, de la búsqueda infructuosa, de cómo había encontrado al niño mientras seguía buscando a sus ovejas. El hombre escuchó cada palabra con atención creciente, y cuando David terminó, el noble señor puso su mano sobre el hombro del pastor. Mi nombre es don Gabriel, y soy terrateniente de las provincias del sur. He viajado a estas tierras para visitar a mi hermano que vive en el pueblo vecino. Cuando mi hijo se perdió en las montañas, pensé que Dios me estaba castigando por mis pecados. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero Dios puso en mi camino a un hombre justo que salvó lo que más amo en este mundo. Y yo no puedo dejar que un hombre así permanezca en la miseria. Don Gabriel ordenó a sus hombres que llevaran a David a su posada en el pueblo. Allí le dieron comida caliente, ropa nueva y una cama donde finalmente pudo descansar. Al día siguiente, don Gabriel visitó a David con una propuesta que cambiaría su vida para siempre. David, tengo tierras de pastoreo extensas en el sur y rebaños numerosos. Quiero regalarte 200 ovejas, 3 veces más de las que tenías antes. También te daré 2 pastores jóvenes que trabajarán contigo y aprenderán de tu corazón noble. Esto no es caridad, es justicia. Es lo que un hombre como tú merece. David no podía creer lo que estaba escuchando. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras caía de rodillas. Señor, yo no salvé a su hijo esperando recompensa. Lo hice porque era lo correcto. Lo sé, respondió don Gabriel con voz firme pero llena de emoción. Y precisamente por eso mereces esta bendición. Dios pone a las personas correctas en el lugar correcto en el momento correcto. Tú salvaste a mi hijo porque tu corazón es puro. Ahora déjame ser el instrumento de Dios para restaurar lo que perdiste, multiplicado. Mientras esto sucedía, algo extraordinario estaba ocurriendo en las montañas. Un grupo de cazadores que recorría las alturas en busca de ciervos encontró algo inesperado. En un desfiladero profundo y protegido, rodeado de paredes rocosas, estaba el rebaño completo de David. Las ovejas habían huido durante la tormenta y por instinto se habían refugiado en aquel lugar seguro. Todas estaban vivas, todas estaban sanas. Los cazadores conocían a David y bajaron inmediatamente al pueblo para darle la noticia. Pero traían también otra información que heló la sangre de todos. Aquella misma noche de la tormenta, una manada de lobos hambrientos había descendido de las montañas más altas y había atacado la región. Los lobos habían masacrado varios rebaños que estaban en los pastos abiertos. Entre los rebaños destruidos estaba el de Simón, el rico hacendado arrogante. Había perdido más de 100 ovejas en una sola noche. Cuando esta noticia llegó a oídos del pueblo, todos quedaron en silencio. La verdad se reveló como un relámpago en sus mentes. La tormenta que dispersó el rebaño de David no había sido una maldición, sino una protección divina. Dios había movido las ovejas hacia el único lugar seguro donde los lobos no podían alcanzarlas. Si las ovejas hubieran estado en los pastos abiertos como siempre, habrían sido devoradas como los demás rebaños. David regresó a las montañas con los hombres de don Gabriel, y juntos trajeron de vuelta a sus ovejas. Ahora tenía su rebaño original completo, más las 200 ovejas que don Gabriel le había regalado, más 2 ayudantes jóvenes. En 3 días, David había pasado de perderlo todo a tener 3 veces más de lo que tenía antes. Cuando David bajó al pueblo con su nuevo rebaño, toda la gente salió a recibirlo con celebración y asombro.
Las madres, las viudas, los ancianos que él había ayudado durante años lloraban de alegría al ver que Dios había vindicado a su amigo fiel. Pero hubo una persona que no salió a celebrar: Simón. El rico hacendado que había burlado y humillado a David públicamente ahora estaba arruinado, habiendo perdido la mayor parte de su rebaño. Su orgullo había sido quebrantado, su arrogancia silenciada. David, en lugar de vengarse o regodearse en la caída de Simón, fue a visitarlo. Le llevó 20 ovejas de su propio rebaño restaurado y le dijo: Simón, yo no te guardo rencor. Que esto te enseñe que la bondad nunca es necedad y que Dios tiene planes que nosotros no podemos ver. Aquella noche David se arrodilló en su cabaña, ahora restaurada y bendecida, y oró: Señor, perdóname por dudar. Ahora entiendo. Cada sufrimiento tenía un propósito. La tormenta salvó a mis ovejas. La búsqueda me puso en el camino del niño. Y mi generosidad, que otros llamaron necedad, fue lo que preparó mi corazón para recibir una bendición que nunca imaginé. Las personas buenas sufren, pero no sin razón. Cada dolor es una semilla de una bendición mayor. La historia de David se convirtió en leyenda en aquellas tierras. Y cada vez que alguien preguntaba por qué las personas buenas sufren, los ancianos contaban la historia del pastor que lo perdió todo, pero que en su sufrimiento salvó una vida y recibió el triple de bendición. Porque en los caminos de Dios ningún acto de bondad queda sin recompensa y ningún sufrimiento carece de propósito divino. Amigo, me alegro mucho que hayas llegado al final de este video. No olvides suscribirte para más historias y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.